Detective Jane Marple. El veredicto final. La Sherlock el Pocho una vez. Un sonido de finalidad. Un sonido que envió una onda de anticipación a través de la multitud reunida. La sala del tribunal no era solo un lugar de justicia hoy, era un escenario. Y los jugadores estaban preparados, sus destinos en equilibrio. Esto no fue simplemente un juicio, fue un cálculo. La cámara era vasta, su techo de alto salto arqueado como las costillas de una gran bestia antigua. Los candelabros parpadearon arriba, sus accesorios de latón brillaban en la tenue luz de gas, lanzando sombras largas y vacilantes en las paredes bordeadas de estantes de tomos legales envejecidos. El aire olía a caoba pulida, de tinta y pergamino, de tensión tan gruesa que era casi tangible. En el corazón de todo se sentó Charles Redgrave. Su postura era rígida. Sus manos se juntaron con tanta fuerza que sus nudillos se habían vuelto blancos. Una vez que un hombre de estatura formidable y presencia dominante, ahora parecía una sombra de sí mismo. Un hombre renunció a su destino. Su traje de carbón a medida que le quedaba perfectamente, pero no podía ocultar el peso presionando sobre sus hombros. Su cabello gris se peinó cuidadosamente, su cincelado presenta impasible, pero sus ojos verdes profundos sostenían una mirada lejana y casi embrujada. Al otro lado de la habitación, de pie con un aire de confianza inquebrantable, estaba el enjuiciamiento. Vivian Drake. Era una mujer que no necesitaba teatralidad para llamar la atención, su presencia sola era suficiente. Su traje azul marino era crujiente, su cabello auburn se volvió en un chignón implacable, y sus ojos afilados, brillando con la satisfacción de un depredador que se acercaba a su presa, apenas parpadeaba mientras encuestaba la habitación. Los espectadores se sentaron en silencio. Este juicio fue el evento de la temporada, un espectáculo para la élite de la ciudad, entre ellos, Lady Granville, su expresión severa apenas ocultada detrás de su admirador adornado, le susurró furiosamente a su compañera. Unas pocas filas atrás, Paul Ashford, el sobrino del difunto, observó los procedimientos con una expresión ilegible, su pierna cruzada elegantemente sobre la otra, y en un asiento sin pretensiones cerca de la parte posterior, sus agujas de tejer haciendo clic suavemente, se sentó Agatha Marple. Su postura estaba relajada, sus manos funcionaban metódicamente, pero su mente estaba alerta, dando a través de cada palabra, cada movimiento, cada verdad tácita en la habitación. El juez, una figura envejecida pero formidable, ajustó sus gafas y volvió a golpear el mazo. Proceder. Vivian Drake dio un paso adelante, sus talones haciendo clic contra el piso pulido, con la voz que llevaba clara e inquebrantable. Lo que escuchará hoy, comenzó, no es una historia de misterio, no es una historia de especulación, es un caso de hecho frío e irrefutable. La habitación cayó en un silencio sin aliento. Se giró ligeramente, señalando a la tabla de evidencia. Reginald Hawthorne, un empresario respetado, fue encontrado asesinado en su estudio a las 9:10 de la noche en la noche del 4 de octubre. Un solo disparo para el corazón. El arma, ella hizo un gesto al revólver que brillaba bajo la luz parpadeante. Un revólver de calibre .38, registrado en Charles Redgrave. Un murmullo se extendió por la galería. Los miembros del jurado intercambiaron miradas. Drake, continuó, su ritmo lento y deliberado. No es ningún secreto que la relación entre el señor Redgrave y el fallecido se había agriado en los últimos meses. Acusaciones de malversación de fondos, una asociación que se desmorona bajo el peso de la desconfianza. Y la verdad final e innegable, hizo una pausa, dejando que la anticipación construyera. Las tierras vieron al señor Redgrave abandonando la escena del crimen. Cadeos.
susurros, una aguda ingesta de respiración. Todavía tejiendo, Agatha Marple no reaccionó. Ella no necesitaba hacerlo. Sus oídos estaban en sintonía con las sutilezas. El ligero temblor en las manos de Redgrave mientras los apretaba, el parpadeo en los ojos de Emily Hawthorne. Al mencionar la malversación de fondos, la forma en que Beatrice Redgrave, la esposa separada de Charles, mantuvo su mirada firmemente en el piso. Sus labios presionaban con fuerza en algo que no era muy triste. Lo obvio era rara vez la verdad. El abogado defensor, Leonard Graves, Rose, su cabello adelgazante y sus papeles arrugados sugirieron un hombre bien familiarizado con causas perdidas. Pero su voz, aunque cansada, se mantuvo firme. La fiscalía presenta una narrativa convincente, dijo. Pero las narraciones no son pruebas. Drake sonrió. Pruebas, señor Graves. Ella se volvió ligeramente. El inspector detective Wallace. Un silencio cayó cuando el inspector dio un paso adelante, su uniforme crujiente, su expresión ilegible, y a medida que el peso de la evidencia se resolvió en la sala del tribunal, una cosa se volvió escalofriante. Se acercaba la justicia, pero era la justicia correcta, cerca del cuerpo de la víctima. Wallace declaró que era el señor Ed Graves. Gon Leonard. Graves ajustó sus gafas y la evidencia forense que Wallace dudó solo un momento, pero mucho tiempo. Suficiente, no había huellas digitales, admitió un susurro entre el jurado. No, las huellas dactilares que Drake recuperó rápidamente. El acusado podría haber limpiado el arma después de usar todo. O Leonard, contado suavemente. Se plantó silencio y luego, el juez envolvió su gablo. Una vez que escuchemos el testimonios de testigos, como fue el primer testigo, llamado Agatha Marple, finalmente detuvo en su tejido. Se inclinó ligeramente hacia adelante. Sus ojos azules brillan con un interés tranquilo. Un arma registrada al acusado encontrado en la escena del crimen todavía. No hay huellas digitales, una viuda compuesta en dolor. Un socio comercial muerto en medio de susurros de ruina financiera. Una sala del tribunal ansiosa por condenarlo todo. Fue muy conveniente. Un puntada. Un clic. Un asentimiento. Reflexivo. Tal vez ella reflexionó. Un asesinato había sido cometido, después de todo. Pero no el que todos creyeron. El aire en el interior. La sala del tribunal No. 3 estaba grueso con el aroma de la madera vieja y el silencio de la expectativa. El polvo flotó en espirales perezosos a través de la pesada luz dorada que fluye desde la gran lámpara de fundición, sombras alargadas sobre las caras solemnes de los judíos, fuera de las grandes ventanas arqueadas. La inquieta ciudad de Londres murmurado más allá de los muros de la casa, pero aquí dentro de esta cámara con paneles de caoba, solo el negocio de la justicia, importado en la tabla de la fiscalía. Vivien Drake se encontraba con la facilidad practicada de una mujer acostumbrada a comandar. Ella estaba vestida con marina azul marina severa, pero sofisticada, su mirada afilada flotando entre las caras ensambladas como un pájaro de la presa seleccionando sus comidas y caballeros del jurado. Ella comenzó, su voz clara e inquebrantable: lo que tenemos ante nosotros no es un misterio. Hizo una pausa que las palabras se asentaron como si invitara a disfrutar de la simplicidad de la afirmación. No es un cuento girado de intriga ni un asunto envuelto en la especulación de que está en cada sentido de la palabra, una inevitabilidad. Un murmullo onduló a través de la galería llena de sociedades buitres, sociedad damas pretendiendo desinterés detrás de los delicados fanáticos condenados por caballeros, murmurando sus opiniones en tonos silenciosos, y un puñado de reporteros, garabateando furiosamente la tinta que se seca en lo que seguramente será el titular escandaloso de mañana en la segunda fila, en silencio, sin complicaciones. Guardar para el clic rítmico de sus agujas de tejer. Agatha Marple.
Ella estaba sin pretensiones de su pequeña figura mitad perdido debajo de un abrigo tweed sensato, su expresión de una suave atención, pero, detrás de las gafas redondas y el comportamiento plácido, su mente aguda ya estaba trabajando, girando, desentrañando reformar en la tabla de defensa. Charles Redgrave permaneció compuesta, pero había un cansancio en él, no por la desesperación de un hombre culpable, pero la renuncia de alguien que ve la marea subiendo y sabe que no puede detenerlo. Su abogado defensor Leonard Graves parecía casi como derrotaba, sus anteojos encaramados precariamente en el puente de su nariz, y sus dedos se arrastraron a través de notas, como si esperara conjurar un milagro al desvanecer la tinta. Drake reanudó el motivo que declaró que está claro, que se volvió ligeramente gesto hacia el jurado reunido. Reginald Hawthorne y Charles Redgrave no eran simplemente socios comerciales, eran hombres de influencia, hombres cuyas tratos dan forma a industrias y bolsillos alineados. Pero las asociaciones, como bien sabemos, no siempre siguen siendo iguales. Ella la dejó mirar la mirada acomodarse en el jurado, que se detiene el tiempo suficiente para crear tensión durante el año pasado. El fallecido señor Hawthorne creció cada vez más sospechoso de que el señor Redgrave había estado desviando fondos de su firma de inversión conjunta, suntuosas sumas que de alguna manera desapareció en el aire. Había argumentos de acusaciones y finalmente respiró el tono correcto de amenazas lamentables de un murmullo bajo de la galería. Continuó los medios, que giró ligeramente tabla de evidencia, donde un revólver reluciente descansaba sobre un cojín de terciopelo, un artefacto condenatorio de culpa del arma homicida encontrado en la escena no era otro que el revólver del señor Redgrave. Dejó que esa declaración descansara en el aire por un momento, antes de presionar hacia adelante su afilado de voz, y la oportunidad es testigos. Coloque el señor Redgrave en la finca de Hawthorne. Esa noche, fue visto llegando poco antes de la hora fatal 90, y un p.m. y fue visto saliendo menos de 20 minutos después. Un silencio se asentó sobre la habitación. Era el tipo de silencio que, aferrado a las paredes pesados, expectantes, opresivos, incluso juez Alderón, un hombre raramente movido por la retórica, permitía que el peso del momento se hundiera antes de que se aclarara la garganta. La señorita Drake, ella retrocedió, alisando ligeramente sus guantes. La fiscalía llama al detective inspector Wallace al stand. En las puertas de la corte se abrieron, admitiendo a un hombre cuadrado con un crujiente uniforme azul marino. Sus botas pesadas golpean el piso con un ritmo intencionado. Tomó la posición, su expresión estoica. Drake se acercó a la cabeza ligeramente, como si evaluara su credibilidad, como si ella ya no supiera que él diría precisamente lo que lo necesitaba. Para el inspector Wallace, comenzó. Por favor, cuenta para la corte en lo que encontraste la escena. Wallace Dazolas asintió. A las 9:25 de la noche, la policía fue convocado a Hawthorne Manor por la ama de llaves, la señora Parker. A su llegada, encontró que el fallecido Reginald Hawthorne se desplomó sobre su escritorio. Una sola herida de bala en el cofre, causa inmediata de death. Drake asintió guiándolo, y el arma del revólver fue para un en el piso al lado de la silla de la víctima. Sin huellas digitales. Un destello de algo tal vez irritante cruzó la cara de Drake, pero ella lo enmascaró bien. ¿Y quién hace el arma? Pertenece a Charles Redgrave. Un jadeo ripó por la corte. Drake recurrió al jurado. El hombre asesinado en su cuenta. Estudie el arma de su compañero comercial, que le presenta una discusión sobre el dinero. Nuestro acusado fue visto saliendo de la finca a los pocos minutos del disparo fatal. Dio un paso atrás, permitiendo que sus palabras permanecer. Es como dije, una inevitabilidad,
Agamarel observó las caras cambiantes en la galería, la cuidadosa disposición de los hechos, la facilidad con la que construyeron el caso. Un caso que a primera vista parecía atertight, y sin embargo, un arma sin huellas digitales, un asesinato en precisamente 910 p.m. por no acusado, que parecía renunciar en lugar de desesperado, y un fiscal que quizás era un tono demasiado seguro, una pequeña sonrisa casi imperceptible cruzada sus labios, mientras reanudaba tejer. Nada fue tan simple como parecía. El viejo Bailey ha visto muchas cosas dentro de sus sagradas salas que sirvió justicia. Reputación desmantelada a los hombres sentenciados con el golpe de un gable. Hoy fue la escena de un juicio que había capturado la imaginación de los mejores y más despiadados chismes de Londres mongeradores. La gran sala de la sala del tribunal era un monumento a la autoridad de sus muros de caoba pulido a un brillo sombrío, el peso de la tradición presionando contra el aire. Un vasto candelier colgaba del techo su tenue luz dorada, haciendo poco para disipar la solemnidad de los procedimientos. Los bancos estaban alineados con las damas de élite de la sociedad envueltas en pieles a pesar del calor de la habitación, caballeros que ajustaban su puño, enlaces como si el resultado del juicio fuera simplemente un punto de curiosidad intelectual en lugar de una cuestión de vida y la muerte. Agatha Marell se estableció cómodamente en la segunda fila, apareció como un presencia entre ellos. Estaba vestida con tuit sensato, su cabello plateado escondido bien debajo de un sombrero modesto, su gemo, manos ocupadas con ella tejiendo una delicada aventura de color crema que creció constantemente debajo de ella. Dedos. Uno podría haberla confundido con una mujer que no cuida el tiempo que un turista en la ciudad tal vez, pero aquellos quien subestimó a Agatha Burmarenudo descubrió que observaba todo en el table de defensa. Charles Redgrave se sentó con el aire de un hombre que se había resignado para el destino de sus manos. Juntos, sus rasgos una vez orgullosos ahora se encuentran en una máscara de dignidad tranquila. Tampoco protestado ni inquieto, simplemente esperó, sus ojos verdes y legibles a su lado. Leonard Graves, el abogado defensor, se desplazó a través de él. Él era un hombre delgado, sus gafas se encargaron precariamente en el puente de su nariz. Su traje oscuro ligeramente arrugado tumbas tenía el aspecto de un hombre que sabía que estaba luchando contra una perdida batalla, pero estaba decidido a bajar balanceándose. En contraste, el juez Aleron, presidiendo los procedimientos, se llevó con el peso de la certeza absoluta que descansaba su peluca blanca en polvo directamente en su cabeza, un símbolo de la tradición y la tiranía tranquila de la ley. No era un hombre dado al sentimiento ni a uno para tolerar tonterías. Sus ojos agudos, mientras un juez escaneó la sala del tribunal con la precisión inquebrantable de un hombre que había aprendido desde hace mucho tiempo a detectar el engaño a los 20 pasos. Y luego estaba Beatrix Redgrave sentado en la galería, su caramelo trasero. Sus labios pintaban un tono demasiado oscuro, sus manos enguantadas dobladas elegantemente uno sobre el otro como si fuera simplemente una parte interesada más bien que la esposa del acusado. Su belleza aún era formidable, pero el tiempo había afiló sus rasgos en lugar de suavizarlos. Tenía el aire de una mujer que había sufrido muchas decepciones y encontró una satisfacción tranquila al presenciar los ojos más de Agatha Marple. Hurgó hacia ella una cosa curiosa realmente, que Beatrix Redgrave había elegido asistir a la prueba de un hombre que así claramente despreciado, no en el duelo ni en la desesperación, sino con un calculador tranquilo, diversión interesante en la tabla de la fiscalía. Vivian Drake ajustó sus documentos, el set de ella, los hombros rígidos, su expresión afilada como cuchillo. El estuche era suyo para ganar, y ella sabía que el gable golpeó y el silencio se extendió por el juez de la sala. Aleron miró a los reunidos fiestas, su voz recortada y sin adorno. Procede Drake. Se levantó los talones. Haga clic en el piso de mármol. Damas y caballeros de la judía. Ella
comenzó nosotros, están aquí hoy para asegurarse de que se sirva justicia, que la verdad no se acumuló se revela el sentimiento o la mala dirección que se volvió ligeramente como si los examinaran, pero sus palabras fueron dirigidas hacia una persona solo, Charles Redgrave. Los hechos de este caso son simples. Continuó la noche del 4 de octubre. Reginald Hawthorne, estimado, el empresario y filántropo, fue encontrado muerto en su estudio. La víctima de una sola herida de bala en el cofre. El asesinato. Arma de este revólver, que hizo un gesto a la arma pulida que descansa sobre la tabla de evidencia, no pertenecía a nada menos que Charles Redgrave. Ella dejó que las palabras asignen la gravedad de ellas, pesando sobre el guri como tonos en sus bolsillos. Agatha Marell no miró el revólver, miró a Charles Redgrave, cuya mandíbula se tensó muy ligeramente, y en Beatrice, cuya expresión no cambió en absoluto. Drake, continuó el señor Redgrave, fue visto saliendo de la finca Hawthorne aproximadamente a las 910 p.m. Hasta el momento preciso que el disparo fue disparado, un murmullo ondulado por la ala del tribunal, como siempre lo hizo en la confirmación de la evidencia condenatoria. Agatha simplemente hizo clic en sus agujas, juntas cuidadosamente, tan simple, tan ordenado, casi demasiado ordenado. En el mesa de defensa Leonard Grave se aclaró la garganta empujándose las gafas por la nariz, como si lo hiciera pudiera comprarle tiempo. Desconde, si puedo juzgar que Aleron lo arregló con una mirada que podría curar la leche, y le sugeriría al señor Graves que guarde sus protestas para cuando la fiscalía haya terminado de presentar su case. Grave tragó asintiendo en la habitación de los labios de Beatrice acurrucado tan ligeramente en las esquinas, fascinando la fiscalía. Continuó su argumento metódico, inquebrantable. Fue un caso abierto y cerrado, que afirmaron, y sin embargo, como Agatha Marle observó la escena ante ella, la rabia tranquila debajo de la compostura de Beatrice Redgraves, el pánico apenas oculto en el torpe de Graves, la desconcertante calma de Charles Redgraves, ella estaba bastante segura de una cosa, que nada en este caso estaba abierta y cerrado. Tiró de su aguja de tejer a través de otro bucle. El hilo apretó. La verdadera pregunta era, ¿quién tenía atado el soga? El aire en la sala del tribunal se había vuelto más pesado, una presión silenciosa de expectativas que se asientan sobre las cifras ensambladas. Fue el peso peculiar que solo llegó cuando un juicio estaba en plena moción, del tipo donde colgaban la reputación por hilos y destino jugados debajo de los ojos atentos del público. El fiscal Vivian Drake se paró en el centro de todo el pulso del caso, golpeando por su ritmo medido. No era una mujer que dependía de la teatralidad que no necesitaba para que su voz se recortara y preciso, tenía la autoridad de la certeza, y llevaba a través de la cámara cavernosa como el peaje de un bell. Se volvió hacia el primer testigo, su expresión ilegible. Paul Ashford, el sobrino y heredero del difunto Reginald Hawthorne, se sentó en el puesto de testigos con la facilidad practicada de un hombre acostumbrado a ser observado, que era joven, bien vestido y exudaba el tipo de encanto que era fácil, pero no sin cálculo. Su cabello oscuro era inmaculadamente diseñado y sus ojos verdes mantenían un borde de diversión, como si todo el procedimiento fuera simplemente una inconveniencia, una desviación ligeramente interesante antes de que él afirmara lo que era legítimamente su Drake. Lo consideraba destacamento genial, señor Ashford, como el pariente sobreviviente más cercano del fallecido. Tiene que estar de pie con heredar la mayor parte de su patrimonio. No se juega. Una leve sonrisa en las esquinas de sus labios. Sí, eso es correcto. Había un murmullo de la galería. Aunque no era una revelación que todos sabían, Paul Ashford tenía mucho que ganar de la muerte de su tío. Drake no devolvió el sonrisa. Dime, señor Ashford, ¿cuál fue tu relación con tu tío? Paul dio un encogimiento de hombros elegante.
Supongo que mi tío era un hombre seguro expectativas. Perfeccionista se podría decir que exhaló ligeramente como si el muy pensado lo agotó que le gustaban las cosas hechas de una manera particular desafortunadamente. No soy un hombre que disfruta ser dictado en otras palabras, que Drake, dijo suavemente que su tío no aprobó de tu estilo de vida. Paul sonrió. Si te refieres a mi afición por las tarjetas viajar y la indiscreción ocasional, entonces sí. Él ciertamente no aprobó. Un ripple de la risa moderada revoloteó a través de la galería antes de que el juez se agachara una vez y sin embargo, Drake, continuó ignorando la distracción que fuiste nombrado como la sonrisa de su heredero Paul, desvapado un poco. Supongo que los lazos de sangre son más profundos que personales diferencias. La mirada de Drake no vacilaba. Los lazos de sangre, o algo más. Allí fue la pausa, el parpadeo de algo ilegible en los ojos de Paul Ashford. Agatha Marple observó el ligero endurecimiento de sus dedos. La mirada breve pero inconfundible hacia Emily Hawthorne. La viuda interesante. Paul recuperó su compostura casi de inmediato. No estoy seguro de a qué te refieres a la señorita Drake. Drake, deja que el silencio estirarse antes de que se volviera ligeramente su voz neutral. No hay más preguntas. El próximo testigo, Emily Hawthorne, tomó la posición con un aire de compostura practicada. Era una mujer de belleza sorprendente a través de la edad, y el dolor había grabado sus marcas sobre ella. Su cabello rubio platino fue arrastrado a un elegante chinón, su atuendo de la mañana impecable, sus manos pálidas dobladas recientemente en su regazo. Drake se le acercó, tono cambiando muy poco menos agresivo. Más insidioso, señora Hawthorne. Ella comenzó. Estaban en la casa en el momento del asesinato de su esposo. Emily inclinaba su cabeza. Sí, estaba en mi camerino preparando por la noche. ¿Y no escuchaste nada? Un pequeño suspiro, perfectamente controlado. Que escuché el reloj golpea 9. Unos momentos después escuché un ruido como un silla que se retrasó, o tal vez un libro que cae. No fue suficiente para alarmar. Yo Drake. La inclinó cabeza ligeramente sin disparos. Los labios de Emily se separaron, y para el breve momento en que algo parpadeó detrás de sus ojos. Entonces, no se había ido, no un murmullo extendido a través de la sala del tribunal. Se disparó un disparo en la casa, y sin embargo, no lo escuchaste. La mirada de Emily permanece estable. Las viejas casas tienen paredes gruesas de Agatha Marsh-Weddels. Pauset por medio segundo antes de reanudar su ritmo tranquilo. Una foto que no se escuchó. Lo muy Drake. Inconveniente. No presionó más a más preguntas de la final. Testigo de la tarde fue el inspector detective Wallace. Era un hombre de hábitos precisos y una condena inquebrantable. Su uniforme de la policía se cepilló en todos sus movimientos eficientes, que se encontraba ante la corte como un hombre que creía en el simplicidad de evidencia y hechos con poca paciencia para especular. Drake, perdido sin tiempo. Inspector Wallace, usted fue el primero en examinar la escena del crimen. Sí, describe lo que encontraste. La voz de Wallace se mantuvo firme. El cuerpo del Reginald Hawthorne fue descubierto en su estudio aproximadamente a las 925 p.m. puros. Estaba desplomado sobre su escritorio un solo. La herida de bala en la muerte del pecho fue instantánea. El arma, un calibre de 0.38 revólver registrado en el acusado Charles Redgrave, fue encontrado en el piso junto al silla. Drake asintió y la posición de la herida a corta distancia, confirmó Wallace. Disparada directamente en el corazón. Una toma profesional. Había un ligero revuelo ante esas palabras que Drake se inclinó ligeramente. ¿Y en el estado del arma? Wallace dudó solo un poco antes de responder. Limpio.
Las agujas de tejer de Agatha Marple, calladas, que deberían haber sido la evidencia más condenatoria de todo un arma sin huellas dactilares. Pero la señorita Marell sabía que algo que la mayoría no hacía cuando algo es demasiado ordenado, deja de ser Drake natural, continuó. Así que si aclaremos que el arma homicida pertenecía al demandado, fue encontrado en la escena del crimen, y se vio al señor Redgrave saliendo de la casa a 910 p. Si Wallace confirmó una fuerte exhalación de la galería, la caja fue hermética, todo en forma, y sin embargo, Charles Redgraves no estaba peleando. Agatha Marell cambió su mirada hacia el acusado, que no había estremecido, no había protestado, se sentó con la quietud de un hombre que había hecho las paces con su destino. Ella lo había visto antes, de no la culpa de un asesino, pero la aceptación de un hombre que ya no vio el punto de resistir, como muy inusual. Reanudó tejer la sala del tribunal, con certeza, con la inevitabilidad de la justicia. Pero Agatha Marple estaba bastante segura de una cosa: nada en este caso era inevitable, que la sala del tribunal se vaciara en lento. Las olas deliberadas como el agua retrocediendo después de una marea, unos pocos miembros de la galería se persistieron en Just Tones, sus expresiones fueron una mezcla de intriga y autosatisfacción. Después de todo, no todos los días uno tenía el privilegio de presenciar a un hombre lentamente, metódicamente condenado antes que los ojos. Algunos se inclinaron hacia adelante en sus asientos, ansiosos por la próxima revelación. Otros intercambiaron miradas de conocimiento, presumidas en su creencia de que se estaba sirviendo justicia. El aire zumbó con murmullos silenciosos, el aroma de la madera pulida y el viejo pergamino mezclándose con el peso del juicio que cuelga grueso en la sala del tribunal. Pero Agatha Marple se sentó inmóvil, sus agujas de tejer haciendo clic suavemente, un ritmo sin pretensiones contra la tensión en la habitación. Hace mucho tiempo había aprendido una valiosa verdad: la justicia rara vez se encontraba en declaraciones dramáticas o discursos apasionados. No. La verdad era mucho más sutil, mucho más esquiva. Se escondió en las pausas entre palabras, en miradas que parpadearon demasiado rápido, en el temblor de una mano agarrando un pañuelo con demasiada fuerza, y a veces, en los silencios que permanecían solo un segundo durante demasiado tiempo. Un murmullo tranquilo detrás de ella llamó su atención. Emily Hawthorne, la viuda, aún no se había ido. Se paró cerca de uno de los grandes pilares de madera, su delicada figura enmarcada por la gran arquitectura del juzgado. Vestida de negro, habló en tonos silenciosos a una matrona comprensiva envuelta en perlas. Una imagen de duelo. Sin embargo, algo sobre la escena puso a Agatha como cuidadosamente arreglado, como un escenario en el que cada personaje desempeñó su papel en la perfección. Ajustando su sombrero, Agatha se levantó y se dirigió hacia ella. Señora Hawthorne, saludó, su voz cálida, ligera, sin esfuerzo conversacional. Emily se volvió, sus ojos azul pálido se abrieron solo por una fracción de segundo antes de establecerse en una sonrisa compuesta. Señorita Marple, no, de hecho, respondió Agatha, metiéndome tejiendo en su bolso. Simplemente una observadora, pero una que se encuentra bastante atraída por este caso particular. Emily inclinó su cabeza, el movimiento suave controlada. Es un negocio terrible. Sí, bastante. Agatha apretó sus manos enguantadas frente a ella. Debe haber sido un shock terrible para ti. Por el momento más breve, Emily dudó, una duda tan breve que habría pasado desapercibida para la mayoría. Pero no por Agatha. Sí, dijo Emily, más suave ahora. Su voz lleva el delicado temblor de una mujer cargada por el dolor. Reginald era un hombre fuerte, pero en los días previos a su muerte, parecía ansioso. Oh, la expresión de Agatha permaneció neutral,
pero su mente se agudizó. Emily exhaló delicadamente, sus dedos enguantados tepillaban contra su collar de perlas. Un hábito nervioso. Estaba inquieto, distraído. Le pregunté si algo lo estaba molestando, pero él me descartó, un suspiro suave y practicado. Era así. Ya sabes, nunca uno para compartir sus cargas. Agatha asintió pensativamente. Entonces, tenía razones para estar nervioso. La mirada de Emily parpadeó, solo por un segundo, hacia alguien detrás de Agatha. Luego, con la misma rapidez, suavizó su expresión, como uno podría alisar los pliegues de un vestido de seda. Bueno, supongo que malinterpreté. No tenía enemigos. Después de todo, fue respetado, estimado. Una retractación cuidadosa. No hay enemigos. Agatha inclinó ligeramente la cabeza, su rostro ilegible. Ni siquiera Charles Redgrave. Los labios de Emily se presionaron juntos. Solo una fracción con demasiada fuerza. Las disputas comerciales suceden, dijo, su tono medido equilibrado, pero uno no mata sobre esas cosas, señorita Marple. No, murmuró Agatha, su voz suave. Uno no lo hace. El aroma de los cigarros y la costosa colonia se desplazaron por el aire, interrumpiendo su conversación. Al otro lado del pasillo, Paul Ashford descansó cerca de una de las altas ventanas de vidrieras, bañadas en la luz de la tarde dorada que atravesó los paneles de colores. Atrás quedó el rígido comportamiento de la sala del tribunal que había usado hace solo unos minutos. Ahora, exudaba algo completamente diferente. Una facilidad perezosa casi felina, como si el procedimiento no hubiera sido más que un inconveniente menor. Se rió entre dientes, hablando en tonos suaves y divertidos con un compañero caballero que escuchó atentamente, asintiendo en todos los lugares correctos. Su postura era la de un hombre sin preocuparse en el mundo, pero sus ojos contaban una historia diferente. Se lanzaron sobre la multitud, evaluando, calculando, tomando nota de quién estaba mirando, quién estaba susurrando, que era peligroso. Agatha lo observó por un momento más, luego se volvió hacia Emily, quien había seguido su mirada. Paul parece bastante a gusto, comentó Agatha, su voz agradable. La sonrisa de Emily fue educada, pero sus dedos se habían acurrucado muy ligeramente contra la tela de su vestido de luto. Paul siempre ha sido adaptable, una curiosa elección de palabras. Agatha Marple simplemente asintió, los engranajes en su mente girando. La actuación fue perfecta, los actores bien ensayados, pero había visto demasiadas de estas obras para ser engañadas por la ilusión. La verdad estaba aquí, en algún lugar, enterrada debajo de la chapa pulida del dolor y la cortesía, y ella lo encontraría. No importa qué tan bien intentaron ocultarlo. Igualmente a gusto cuando notó que Agatha se acerca, a su sonrisa amplió todo encanto y la curiosidad. Ah, dijo, inclinando su cabeza. La señorita Marple. Ella asintió. Espero no estar interrumpiendo en absoluto, que Pablo dijo que sus ojos brillaban con la diversión perezosa de un hombre que nunca a consecuencia conocida de que debo el placer, que estaba bastante interesado en tu testimonio de hoy. En Agatha dijo que su voz leve, muy compuesto a Paul fumó. No debería ser. No es yo quien se encuentra acusado. Verdadero Agatha, admitió, aunque se podría argumentar que un hombre que hereda una gran cantidad de dinero después de la muerte de su tío podría sentir un cierto peso de escrutinio. Que Paul se rió entre dientes, aunque la noción era próspera. Sí, la mayor sospecha del aire. Si fuera un ávido lector de novelas de detectives, diría que encaja bien en la parte. No, los labios de Agatha se curvan ligeramente. Los lectores de novelas de detectives también lo harían. Sepa que un sospechoso obvio rara vez es la verdadera sonrisa del culpable de Pablo permaneció fija, pero algo que se enfrió tan ligeramente que se apretó. Dime, señor Ashford,
¿Dónde estabas exactamente en la noche del asesinato de tu tío Paul? Tomó un momento enderezando sus gemelos en mi club jugando a las cartas. Tengo testigos de curso. Por supuesto. Agatha dijo agradablemente. Paul se inclinó hacia adelante. Miss Marple, ¿crees que Charles Redgrave es culpable? Agatha lo estudió, sus ojos azules agudos detrás de sus gafas. Lo que creo que el señor Ashford es que las pruebas a menudo son como bordados finos bellamente presentados en el superficie, pero más complicado. Cuando se examinó de cerca la expresión de Pablo parpadeó solo por un instante, que con otro risa sin esfuerzo enderezó una respuesta más deliciosa. La señorita Marell sonrió cortésmente. Lo intento más tarde. Mientras la sala del tribunal se preparaba para reanudar, a Agatha Marple se sentó en su asiento, su tejer descansando en su regazo. Emily Hawthorne había hablado demasiado rápido y luego se retractó. Paul Ashford había sido demasiado ensayado y lo más importante, Charles Redgrave, el hombre en juicio, no había hecho nada para luchar por su inocencia. Agatha hizo clic en sus agujas una vez. El patrón que pensó estaba comenzando a surgir. El silencio de la sala del tribunal era engañoso debajo de la grandeza pulida, la oscura caoba paredes, los candelabros brillantes, la mirada austera del juez Alerón. Era una corriente subterránea de algo más nítido y juicio de hambre. Agatha Marell sabía que no eran solo sobre la justicia, se trataban de historias cuidadosamente construidas, narrativos construidos sobre hechos que podrían torcerse o exagerar dependiendo de la intención de storyteller. Y en este momento Vivien Drake se paró en el corazón de todo, tejiendo su caso con la precisión de una costurera maestra. La voz fresca medida del fiscal corta la cámara como el borde de un bien albergue miembros de la cuchilla del jurado. Ella comenzó a avanzar hacia la tabla de evidencia, que ya ha escuchado que la relación entre Charles Redgrave y Reginald Hawthorne se habían deteriorado en los últimos meses. Lo que le presento ahora es prueba más de cuán profunda esa animosidad. Con una sola hoja de papel crujiente y condenado por esta nota que anunció, fue descubierto entre los efectos personales del señor Hawthorne a los que recurrió. El jurado dejó que la tensión se construya antes de continuar. Una carta enviada a él por nada menos que Charles Redgrave solo 3 días antes de su muerte. Un murmullo onduló a través de la G. Incluso el juez Alon se movió ligeramente en su asiento. Drake tomó una pausa deliberada antes de leer en voz alta: si continúas calumniando mi nombre y entrometes en los asuntos que no te preocupan, no tendré elección de no detenerte permanentemente. Allí era la sala del tribunal. Contuvo el aliento. Drake dobló el papel cuidadosamente colocándolo en la tabla de evidencia, con un aire de finalidad, y luego se volvió suavemente. Se enfrentó al acusado. Dime, señor Redgrave, dijo su voz engañosamente suave, ¿niegas escribir? Charles Redgrave apenas se había movido a lo largo del juicio, pero en esto su boca se presionó en una línea firme por un largo momento. No dijo nada. Entonces, con la renuncia de un hombre ya sentenciado, murmuró: no recuerdo escribir una carta de este tipo. Un jadeo se extendió por la habitación. Beatrix Redgrave, sentado en la galería, dejó escapar un suspiro exagerado, como si tal respuesta fuera simplemente una prueba de la traición de su esposo Drake. Los ojos brillaban y, sin embargo, la carta lleva su firma. Redgrave permaneció en silencio. Beatrix Redgrave. Una visión de la compostura helada había tomado la posición de los testigos unos momentos después. Tuvo el rodamiento de una mujer que hace mucho tiempo había abandonado el sentimiento a favor de la practicidad fría. Su cabello urbán estaba arreglado con meticuloso cuidado, su vestido de alto color impecable. Pero su voz, para todos sus el robo fue demasiado ensayado, demasiado perfecto. No pretendo que anunció a la corte que mi matrimonio con Charles Redgrave fue feliz. Ella emitió un breve mirada desde el desdén hacia su marido separado. Él es un hombre de Diddle. Ya su nombre de decimos que las pasiones violentas. Drake
no ocultó su satisfacción. Quiere decir, que él, era capaz de asesinar los labios de Beatriz curvados en algo que no era una sonrisa. Quiero decir, que no sorprende, que un estremecimiento colectivo se extendió por la caja de judíos en la segunda fila. Agatha Marel permaneció muy todavía. Beatriz estaba realizando una actuación experta ciertamente, pero para la oreja entrenada de Agatha fue un toque demasiado contundente, que una mujer despreciaba a una esposa traicionada. Tales emociones no siempre se traducían en una condena alegre, y sin embargo, aquí estaba ella, empujando cuidadosamente la idea de la culpa de su esposo, en lugar de simplemente reconocerlo una mujer inteligente. Beatriz Redrada. Pero quizás demasiado inteligente, que el tribunal empuja poco después y las puertas pesadas se abrieron cuando la multitud murmurando se filtró en el gran salón. Más allá de Agatha, su expresión serena permaneció donde estaba tejiendo agujas, haciendo clic rítmicamente. Estaba entonces en el calma de la sala de vaciado, que lo escuchó una corte Clark, hablando distraído a otro, mientras reunían la evidencia. Que le digo, la escritura en esa carta se ve terriblemente, al igual que la mano de Hawthorne. La mano de Agatha calmó una comprensión lenta y tranquila establecida sobre ella. Una carta amenazante supuestamente escrita por Redrabel, una carta encontrada entre las pertenencias personales de Hawthorne, una carta que por pura coincidencia parecía coincidir con la propia letra del fallecido. Exhaló la sonrisa más pequeña de la sonrisa. En la esquina de sus labios, un hombre asesinado por un asesino, o tal vez, un hombre que había estado organizando un asesinato antes de que alguien más lo tuviera primero. Agatha la reanudó tejer su mente, ya cambiando las piezas en su lugar. Patrón que pensó que era cada vez mucho más interesante. El aire de la mañana dentro de la corte Notres fue denso con el peso de la expectativa, que un silencio moderado se había asentado sobre la galería del tipo que a menudo seguía el ilusión momentánea de certeza. La carta condenatoria de ayer había pintado a Charles Redrabel como un hombre impulsado por la ira, un hombre capaz de asesinato. Pero la señorita Marple sabía mejor que la mayoría de esa certeza también. Al alcanzar rápidamente, rara vez se confiaba en la tabla de la fiscalía. Vivan Drake, Satado Aisgos, sus notas meticulosas arregladas en una fila impecable, que era una mujer que se enorgullecía de precisión. Pero hoy por primera vez, fue el más leve parpadeo de irritación en su fuerte cuenta con el abogado defensor de Leonard Gravels, Redrabels, Bagger. Piso de su fino cuadro encorvado sobre el puesto de testigos cuando se dirigió al inspector detective Wallace, que ha declarado que el omas de arma del señor Redrabels, revólver, fue disparado a corta distancia directamente en el V. La tumba del cofre de Itictim dijo que su voz era estable, aunque habló con la cautelosa vacilación de un hombre caminando por un apretado RPP. Sobre las llamas abiertas, Wallace asintió rígidamente que es correcta, y sin embargo, Graves continuó, levantando un documento de la tabla de defensa. El informe del médico forense establece que la bala entró en el cofre en un ángulo hacia abajo. Un murmullo se extendió por la boca de la galería. Wallace, presionado en una línea delgada, no es raro para un hombre encorvarse o sentarse en el momento del impacto. Que Graves ajustó sus gafas de hecho. Sin embargo, si consideramos la altura de la víctima 6 pies y la comparamos con el señor Redrabels, encontramos que es de estatura casi idéntica. Otra onda. Graves giró ligeramente hacia el jurado y, sin embargo, para que el disparo haya entrado en el cofre en ese ángulo específico, el tirador tendría que ser significativamente más corto que la víctima. Vivian Drake rose abruptamente. Este es un intento débil de mala dirección, señor Graves.
El arma homicida pertenecía al acusado Graves. Notan como parpadeo. Simplemente estoy sugiriendo a la señorita Drake que el ángulo del disparo implica que la persona que sostenía el arma era mucho más corta que la víctima o tal vez arrodillada a la señorita Marple. Las agujas de tejer hicieron clic suavemente en lo interesante esa noche. Después de la corte aplazada a la señorita Marell se encontró en compañía de Emily Hawthorne, una vez más que la viuda se había retirado al mármol juey de columnas fuera de la sala del tribunal, sus manos enguantadas doblaban sobre su vestido de mañana, sus ojos le distantes. La señorita Marple murmuró a Emily, se volvió gestionando una leve sonrisa quebradiza. Sí, supongo que es la mirada de la señorita Marple. Sin embargo, leve la extraña. Hawthorne debe dispararse desde un ángulo de este ángulo dudado el tiempo suficiente para que la señorita Marple note que no sabría que ella dijo finalmente que te dije que era, en mi habitación cuando sucedió. Sí, la señorita Marell estuvo de acuerdo. Por supuesto que tú también, dijo que no escuchaste ningún disparo de los dedos de Emily enrollado alrededor de la tela de sus guantes. Tal vez, un pequeño desliz inconsecuente uno o tal vez no a las 8 de la mañana siguiente. A la perturbación en la finca Hawthorne envió la sala del tribunal a los susurros frescos de escándalo. Un avance llamado, aunque curiosamente no hubo signos de entrada forzada. La señorita Marell llegó a la finca poco después de mezclar la pequeña multitud de espectadores, reunidos en las puertas delanteras dentro del detective Wallace. Ya estaba presente su aguda mirada. Barries, sobre la ama de llaves, la señora Parker. Le digo, que el señor, que las puertas estaban encerradas como siempre. La mujer insistió, y sin embargo, esto mañana. El estudio del señor Hawthorne fue en documentos de desorden abiertos de cajones dispersos. La mirada de Wallace se estrecha. ¿Y estás seguro de que las puertas estaban cerradas? Señora Parker, vacilado por una fracción de una segunda. Señorita Marell la observó cuidadosamente. Allí fue nuevamente una pausa, una duda. Algo no estaba bien cuando Wallace se volvió hacia el estudio desaliñado. La señorita Marell dio un paso. En silencio, dentro de sus ojos se extendieron por los libros caídos, los papeles volcados y, ahí medio admirado debajo de una pila de documentos, había una letra que curiosamente no se había mencionado en ningún informe policial. Se inclinó ligeramente con dedos cuidadosos. La letra de Hawthorne, pero la tinta era más oscura, más nueva. Escaneó la página, una lista de los nombres. Una suma de dinero, pagos secretos a quién, y por qué tenía esta carta. Desapareció solo para reaparecer misteriosamente después de una llamada ruptura. Las piezas del rompecabezas se desplazaron. Alguien había querido algo de este estudio, pero lo que la señorita Marell miró a la señora Parker, una vez más la mujer generalmente compuesta estaba sonando sus manos. Sabía algo y la señorita Marell tenía la intención de averiguar, que en la sala del tribunal más tarde esa tarde Charles Redgrave permaneció en silencio, su renuncia sin cambios. La señorita Marell ahora tenía la sospecha de por qué volvió la mirada hacia Beatrix Redgrave, cuya expresión también era compuesto hacia Paul Ashford, que tenía todo para ganar, hacia Emily Hawthorne, que no había escuchado un disparo pero había dudado al hablar de los últimos días de su esposo, y finalmente hacia la carta que había resurgido sus secretos, susurrando de la página que ella se sonrió a sí misma. La historia estaba cambiando, y la señorita Marell tenía la intención de seguirlo hasta su fin. El gran salón de la vieja Bailey era un lugar de movimientos calculados aquí. La justicia no era solo dispensado,
pero también susurró en tonos silenciosos detrás, pilares, y con tazas de té apresuradas que era el receso y el aire era grueso, con los murmullos de los espectadores diseccionando las últimas revelaciones del juicio. El caso de Charles Redgrave, se había vuelto más extraño el asesinato, una vez simple, de Reginald Hawthorne, creciendo más enredado con cada nuevo hilo, pero la señorita Marell sabía que los misterios, como un patrón bien unido, tenían una forma de revelarse, si uno solo sabía dónde. Mira, sentada cerca de un pilar de mármol, parecía irrelevante, una anciana delicadamente ocupado con su tejido de tejido, una figura tan fácilmente se pasa por alto, que uno podría no darse cuenta de que sus agudos ojos azules todo. Y lo que vio ahora en el pasillo cerca de un sombreado alcobe fue, lo más intrigante. Beatrix Redgrave y Paul Ashford juntos hablaron en cabezas de tonos bajos inclinados entre sí en una manera que sugirió intimidad y familiaridad. Incluso aún no deberían haber conocido Beatrix, la esposa, despreciada del acusado, Paul, el ambicioso sobrino del fallecido. Sus caminos no deberían haber cruzado. Y sin embargo la señorita Marple, pausado en su hilo, ¿qué demonios tenían que decir unos a otros? El intercambio duró solo un momento, pero el lián, la tensión entre ellos era palpable. La mano enguantada de Beatriz cepillada contra la manga de Paul como un gesto fugaz, pero no uno de los simples conocidos, una advertencia tal vez o algo más. Los labios de Pablo acurrucado en una sonrisa todo antes de que se fuera, ajustando sus gemelos con facilidad practicada, dejando a Beatrix de pie solo y luego el más mínimo, cambiar la máscara de compostura de Beatriz, vaciló solo por un instante en que sus dedos se apretaron alrededor de su bolso. Knuckles whitening, estaba enojada o asustada. La señorita Marell reanudó el tejido de punto, pero sus pensamientos ya estaban girando en puntadas deliberadas. Redgrave ella misma tomó su lugar ante la sala del tribunal con el mismo equilibrio helado que había exhibido en todo el juicio, pero la señorita Marell ahora sabía lo que había debajo de una mujer que no era tan controlada como deseaba aparecer a Vivian Drake Shark-Eyed, y Miss Thorse no perdió el momento de la señora Redgrave. Ha testificado que su esposo era un hombre difícil. Los labios rojos de Beatriz se enroscaron en algo parecido a una sonrisa. Cuán difícil es un eufemismo. Un educado se rió a través de la galería. Drake, presionado hacia adelante, lo has dejado muy claro que le crees capaz de asesinar. Los ojos de Beatriz brillaron. Creo que es capaz de muchas cosas. Drake se acercó más a la señora Redgrave. Desea para su esposo, convicción. Una pausa, un parpadeo de algo indefinible en la expresión de Beatriz. Entonces deseo justicia. Respuesta inteligente, demasiado inteligente. El reinicio de la conversación susurrada. Beatriz es rendimiento demasiado perfecto. Todo fue demasiado ensayado, demasiado conveniente. Señorita Marple se sentó en la segunda fila. Sus manos se doblaron cuidadosamente en su regazo. Su tejido de punto abandonó a través de la sala del tribunal. Paul Ashford se sentó aparentemente sin oterismo, girando a ociosidad con un anillo de firmante de plata entre su dedo. El hombre culpable era una cosa, un hombre que estaba demasiado cómodo en medio del escándalo que era otro. La señorita Mar había aprendido hace mucho tiempo que la gente rara vez no escondía nada en absoluto, que simplemente ocultaran las cosas equivocadas. Y ahora ella sabía dónde parecer. Un silencio se había caído sobre la sala del tribunal. No tres del tipo que viene antes de una tormenta. El aroma de la madera pulida y el viejo pergamino permanecieron en el aire en espesor por la anticipación del juicio final. Su juez de señoría Aleron miró sobre sus gafas. Gablo hizo su expresión tallada de piedra antes de dar mi veredicto, que anunció: ¿está ahí cualquier presentación final? La pregunta fue puramente retórica. El juicio había ejecutado por supuesto,
La evidencia se había presentado Charles Redgrave. Opioto había sido condenado de cada manera significativa, sin embargo una voz, sonó suave pero inquebrantable su honor. Estamos a punto de sentenciar a un hombre inocente mientras que los verdaderos conspiradores se sientan entre nosotros jadeados a través de la galería. Las cabezas se volvieron hacia el altavoz. Una pequeña mujer sin pretensiones en tweed, sentada con un half, terminó el punto de tejer en su regazo. La señorita Agatha Marpel. Los ojos de juez Alon. Señorita estrecha Marpel, esto es muy poco ortodoxo. Me disculpo, dijo levántate a sus pies con una compostura perfecta, pero creo que preferirías escuchar la verdad antes de renderizar una decisión que enviaría al hombre equivocado a la horca por primera vez en días. Charles Redgrave agitó su cansado, la mirada indiferente parpadeó con algo que se parecía mucho a la esperanza de Vivian Drake. Siempre el retrato de cool eficiencia se mantuvo abruptamente su honor. Esta mujer es una observadora, no una autoridad legal. No pretendo ser uno, Miss Drake. Miss Marell respondió agradablemente, pero sé mucho sobre la naturaleza humana, y sé cuándo ha sido un asesinato escenificado por un hombre muerto. Mismo silencio. La sala del tribunal fue escuchar ahora. Hood Aleron exhaló bruscamente proceder a la señorita Marpel. Pero sea breve. La señorita Marell juntó sus manos. La fiscalía ha pintado una imagen bastante dramática. No tiene una historia de rage y venganza, señor Redgrave. Un hombre despreciado asesinatos a su socio comercial en un ataque de furia, dejando atrás un rastro de evidencia condenatoria que gira ligeramente ella. Mirada decidiéndose de Paul Ashford, que se sentó también demasiado compuesta. Pero, ¿y si te dijera que continuó que este caso fue construido en una ficción, diseñado cuidadosamente por la víctima? Los murmullos se hicieron más fuertes. Vivian Drake fruncido con el ceño. ¿Qué estás sugiriendo exactamente? La señorita Marpel inclinó la cabeza, sugiriendo a la señorita Drake que Reginald Hawthorne ya estaba muriendo aturdido. El silencio siguió la mirada de la señorita Marpel barrida por la sala del tribunal que el señor Hathor le diagnosticaron una enfermedad fatal, y sabía que su tiempo era limitado. Pero en lugar de enfrentar su destino en silencio, vio una oportunidad, un acto final de venganza contra el hombre por el que había despreciado años que ella recurrió a Charles Redgrave. ¿No es cierto, señor Redgrave, que alguna vez traicionó a la mandíbula de su pareja Redgrave, apretado? Dudó y luego asintió. Hace años, sí. Me atribuye un negocio acuerdo que no era mío. Señorita Marpel asintió y, por lo tanto, se enfrentó a su inminente muerte. El señor Hathorne decidió resolver un viejo puntaje, forjó la amenaza carta en su propia mano. Piensa que sabes que te enmarcaría que juzgas. La ceja de Aleron fruncido. Pero ¿por qué pasar por tales longitudes? La señorita Marell se volvió hacia Beatrix Redgrave y Paul Ashford. Porque tu honor tenía los jadeos consumados a través de la habitación. Ser una máscara. Redgraves perfectamente compuesta vaciló los dedos de Paul Ashford en su anillo firmante de plata. Reginald Hawthorne no fue el único que tenía algo que ganar al enmarcar la voz de la señorita Redgrave. Marple permaneció estable sin prisioneros. Sabemos que después de la muerte de Hawthorne, el heredero principal fue su sobrino señor Ashford. Un sobrino que podría agregar, tenía un cierto cariño por la vida costosa. Paul se burló aunque su expresión estaba lejos de divertirse. Esto es absurda. Señorita Marell sonrió agradablemente. Ah, pero no es porque no fueras el único beneficiario. Se volvió a Beatrix. Ahora sus ojos azules interesados. Señora Redgrave. Me parece bastante extraño que hayas sido tan insistente en los dedos de Beatriz de tu esposo. Twitch, me preguntabas si sería porque sabías que si él fuera condenado sus activos restantes, que sus activos pasarían directamente a los labios de su control.
Ser separó un poco un jadeo casi imperceptible que pasó junto a ellos. Paul Ashford cambió inquieto junto a su señorita Marell, dejó el peso de sus palabras sumergirse antes de continuar el plan del señor Hathorne. Fue audaz, pero incompleto, que preparó el escenario, creó la ilusión de un crimen. Pero alguien más aprovechó la oportunidad para que sea real. Girado hacia el detective Wallace. Dígame, inspector, ¿cuál fue el momento preciso de la muerte en lo que Wallis dudó entre las 9:05 y 9:15 de la noche? La señorita Marell asintió curiosa entonces, que la única persona que se sabe que salió de la casa en ese momento era el propio señor Redgrave. Sin embargo, no podía que disparado el arma. Wallace frunció el ceño. ¿Y por qué no? Porque la señorita Marell la dijo voz cool. Seguro que la autopsia reveló que el ángulo del disparo era demasiado bajo, que el tirador era mucho más corto que la víctima, o arrodillado. Una onda de realización se extendió por la cancha. Ella se volvió hacia Beatrix, la mujer de su altura. La señora Redgrave sería el ajuste perfecto, ¿no? Hitched all rose abruptamente, pero la firme mano de Wallace sobre su hombro lo mantuvo en su lugar. La señorita Marell continuó. Regal Hathorne puso la trampa, pero fue usted, la señora Redgrave, quien apretó el gatillo a la ingesta repentina de la respiración en el momento en que la red de engaño colapsó sobre sí misma. La cara de Beatrix Redgrave drenada de color. Paul Ashford. Su compostura finalmente se rompió. Maldita Charles Redgrave, el hombre que había aceptado su destino tan silenciosamente, exhalado como si hubiera estado conteniendo el aliento durante días. La verdad había sido desenmascarada. Reginald Hawthorne, ya un hombre moribundo, había establecido una trampa malvada final. Paul Ashford, conducida por la codicia, había tratado de beneficiarse de eso. Y Beatrix Redgrave, finalmente desprecio vengeful, había aprovechado la oportunidad de deshacerse de su esposo por siempre y casi suceder a la señorita Marell. Satisfecho, reanudó su tejido fascinante. Ella murmuró para sí misma las cosas que la gente hará por dinero. El gabel golpeó, y el caso estaba cerrado. Las grandes puertas de roble de la sala del tribunal no tresungado abra con un arroyo pesado, lento como reacio a lanzar su último ocupantes en el mundo de la espera. Fuerte aire de invierno se apresuró a limpiar el aroma pesado del sudor y la condena de pergamino rancio. Charles Redgrave dio un paso a la luz de la libertad, aunque no se movió como un hombre libre. Sus anchos hombros, una vez orgulloso e inquebrantable, tenía el peso invisible de todo lo que había sucedido. No solo el juicio, sino los años anteriores a las elecciones y traiciones que habían puesto en marcha toda esta terrible experiencia miserable. No es tan amable de dejar que se aleje ileso. En el otro extremo del corredor, Beatrix Redgrave y Paul Ashford fueron llevados bajo los atentos del detective Wallace y los bailiffs. Beatrix, su compostura ahora quebradiza cuando fina porcelana, se llevó con la gracia desafiante de una mujer que había gastado demasiado tiempo usando armadura. Paul Ashford, por contraste, retorcido y luchado contra su destino al extremo, amargo que ladra maldiciones a los oficiales mientras fue arrastrado por las puertas. Agatha Marple se sentó en silencio en la segunda fila, observando la procesión final con un aire de leve interés que su tejido las agujas haciendo clic suavemente. Ella no exhalía en la victoria de la victoria fue para juegos. La justicia nunca fue un juego. El tribunal había revocado la condena de Charles Redgrave, un giro impactante para los periódicos sin duda. Pero la señorita Marple sabía mejor que la mayoría que la verdad nunca fue tan simple como culpa o inocencia. Charles era libre, sí, pero no era inocente. Si hubiera matado Reginald J. Rene, no, pero si lo hubiera traicionado una vez hace años. Movimiento, los mismos eventos que llevaron a la muerte del hombre, sí,
si se hubiera permitido para ser condenado por una sensación equivocada de expiación, si él hubiera sido a su manera estado dispuesto a dejar que la mentira se mantenga hasta que alguien más haya elegido luchar por la verdad en su lugar, sí. Y eso fue el gran secreto incómodo de la justicia. No fue que nunca fue tan ordenado como a los periódicos les gustaba contar una historia ordenada, pero la vida real rara vez era tan complaciente. Nadie se fue completamente sin culpa, ni nadie se fue completamente condenado. El juicio había terminado, el martillo había caído y sin embargo en el corredor tenuemente iluminado del juzgado, el verdadero cálculo todavía colgaba en el aire, esperando ser reconocido. Charles Redgrave dudó justo más allá de las pesadas puertas de roble, su aliento rizándose en el aire frío. Por primera vez en semanas, no estaba obligado a una sala del tribunal, no encadenado por acusaciones o la amenaza de una soga, y sin embargo el peso de algo invisible todavía presionaba sobre sus hombros. Se volvió hacia atrás sus agudos ojos verdes buscando en la cámara de vaciado. Allí todavía sentado, estaba la señorita Marple. No se había movido, sus agujas de tejer haciendo clic en un ritmo constante, como si los eventos de las últimas semanas no hubieran sido más que una tormenta pasajera para esperar. Charles dio un paso lento adelante, luego otro, se detuvo a unos pasos y exhaló, su voz más tranquila que nunca en la corte. Supongo que debería agradecerte. La señorita Marple no levantó la vista. Lanzó un hilo con las manos moviéndose con facilidad practicada. Eso depende, murmuró. ¿Estás agradecido de ser libre, o simplemente aliviado de no ser ahorcado? Una risa seca y sin humor lo escapó. Supongo admitió un poco de ambos. La señorita Marple finalmente lo miró sobre el borde de sus gafas, sus agudos ojos azules ilegibles. Le han dado algo que reciben muy pocas personas, señor Redgrave. Charles la estudió, insegura de si estaba ofreciendo sabiduría o una advertencia. ¿Y qué?, preguntó con cuidado. ¿Me harías hacer con eso, señorita Marple? Ella sonrió entonces, una pequeña cosa sabia. Oh, eso, dijo a la ligera, reanudando su tejido de punto. Depende completamente de ti, querida. Pero una segunda oportunidad solo es útil para aquellos que tienen la intención de usarlo. Charles se quedó quieto por un momento, considerando sus palabras. Luego, con un solo asentimiento, de comprensión o despedida, era imposible decirlo, se volvió y caminó hacia las puertas que esperaban. Se abrieron ante él, la luz fría del exterior se derramó. Luego, con una fuerte finalidad se cerraron detrás de él. El silencio se estableció en la sala del tribunal vacía. La señorita Marple, sola quedó, sus agujas funcionaban de manera constante, aunque su mente estaba muy por otra parte. La justicia había sido atendida, pero no en la forma en que a la gente le gustaba imaginar, limpio, absoluto, indiscutible. No. La justicia había venido de la única forma en que lo hizo, imperfectamente, humanamente, sin las líneas claras y afiladas que muchos querían desesperadamente. El hombre culpable había caminado libre. El inocente no había sido tan inocente como aparecieron. Y el verdaderamente culpable, bien, raramente eran tan monstruosos como cabría esperar. Un suave suspiro escapó de sus labios. Ella le metió el tejido cuidadosamente en su bolso, sujetando el cierre con cuidado. Su mirada parpadeó hacia las grandes puertas de roble, donde Beatrice y Paul habían sido llevados solo unos minutos antes. Sus expresiones habían sido cuidadosamente educadas, pero la señorita Marple no había perdido el parpadeo de algo más profundo en sus ojos. Un pensamiento formado en su mente, tranquilo pero seguro. Uno nunca debe estar demasiado seguro del culpable. Alisó los pliegues de su abrigo y rosa. El banco de madera crujió débilmente debajo de ella.
Mientras se dirigía hacia la salida, se permitió un último pensamiento. Murmuró tan suavemente que apenas era más que respiración, ni demasiado rápido para perdonar al inocente. Y con eso, ella salió más allá de las paredes del tribunal, dejando atrás la opulencia, los susurros y el peso de la ley. Ella caminó como siempre lo hacía, hacia el siguiente misterio.